Vamos a hablar hoy acerca de uno de los sistemas de control que desarrollamos en nuestro sistema de potencia. Hoy vamos a estar hablando entonces acerca del control carga-frecuencia, viendo un poquitito más el concepto y entendiendo también la manera con que funciona nuestro sistema de control carga-frecuencia. Entonces habíamos comentado que la potencia activa está relacionado estrechamente con la frecuencia. Cada vez entonces que hay una variación de carga, de demanda en nuestro sistema de generación, entonces nuestra máquina síncrona sufre una pequeña variación de frecuencia y esa variación de frecuencia tiene que ser corregida por un sistema de control que es el sistema de control carga-frecuencia o también más típicamente conocida como el sistema de regulación de velocidad de la máquina síncrona. ¿Sí? Habíamos comentado también de las tres maneras que se puede considerar un estudio de una máquina síncrona. La primera manera que vimos es de forma aislada, ¿sí? Como dice, es cuando un solo generador alimenta a un conjunto de cargas y le llaman como funcionamiento en isla. ¿Sí? Otro tipo de estudio que se puede hacer también, como dice acá, es cuando está conectado a un pequeño grupo de generadores que trabajan en paralelo y alimentan a una red eléctrica. ¿Sí? Y acá dice que en este caso el generador produce una cantidad significativa de potencia total del conjunto, por lo que las variaciones de energía mecánica que recibe o las variaciones en la excitatriz afectan a toda la red. ¿Sí? Entonces acá está hablando de un conjunto, de un sistema que está alimentado por varios generadores en paralelos, ¿sí? Y que esas variaciones que sufre la máquina síncrona afecta a toda la red conjuntamente. La tercera forma es, como dice acá, cuando conectado a una red eléctrica con varios generadores en paralelo, representado el generador en cuestión tan solo una pequeña parte de la energía total que circula por la red. Entonces, esta tercera manera vimos que es la manera cuando una máquina síncrona se conecta a una barra infinita. Tres formas de estudiar entonces la máquina síncrona. Eh, en el control carga-frecuencia estamos viendo siempre encontrar un equilibrio entre la demanda y la generación. Y el equilibrio entre demanda y generación está establecida por la frecuencia. Entonces, cuando la frecuencia está en los valores nominales, decimos que existe un equilibrio entre el par mecánico y el par eléctrico en la máquina síncrona. Es como dice este apartado aquí, es un equilibrio entre generación y demanda y esta influencia directamente sobre la frecuencia del mismo. Vemos aquí entonces tenemos el par mecánico, ¿sí? Y el par eléctrico, ambos girando o ambos par en sentido contrario, como está aquí. ¿Ok? Entonces podemos deducir que en una condición de equilibrio, ¿sí? El par mecánico menos el par eléctrico es igual a cero. ¿Sí? Esto sería una condición de equilibrio y le llamamos régimen permanente. Cuando esto que está acá se vuelve distinto de cero, es un régimen transitorio donde tiene que actuar nuestro sistema de control carga-frecuencia para llevar nuevamente al régimen permanente cuando estaban equilibrados el par mecánico y el par eléctrico. Okay. Acá hablamos un poquitito acerca de las distintas condiciones que puede haber. La primera condición es cuando la carga es superior a la generación. Okay. Acá habla de algunas constantes o algunas condiciones
que depende en esta condición. Habla de la reserva de energía rodante y de la constante inercia del conjunto generador a la red. Resulta que en esta condición que está acá, cuando el generador toma carga, decimos que está frenando a la máquina síncrona. Entonces hay que aumentar el par mecánico. Para eso el sistema de regulador de velocidad actúa, ¿sí? En un caso de una central hidráulica podemos decir que abre las paletas al distribuidor para que aumente más el par mecánico. Y también depende de esto que está acá. Depende mucho de la constante de inercia del conjunto generador, ¿sí? Hay una energía cinética que hay que dar a nuestro generador para que aumente el par mecánico. Y eso depende de la constante de inercia. Si es una máquina síncrona de mayor porte, entonces va a necesitar entonces un mayor tiempo para poder llegar a la velocidad síncrona nuevamente. Otra condición es cuando la carga es inferior a la generación. Como dice acá, en este caso la frecuencia aumenta. En este caso tenemos una aceleración, ¿sí? La máquina se acelera cuando la carga es inferior a la generación. Acá nos dice que alcanzar el equilibrio de esta manera es mucho más sencillo que el caso anterior. Entonces, cuando la máquina se acelera, es más fácil frenarla que en caso contrario, que vimos recién, cuando debemos acelerar la máquina, ¿sí? Es algo que le cuesta más porque depende mucho de la constante inercia de la máquina síncrona. Entonces vemos exactamente los dos casos que ocurren, ¿verdad? Cuando hay un rechazo de carga o hay una disminución de carga, la máquina se acelera. Y cuando la máquina síncrona toma más carga, la máquina se desacelera. Y entonces ahí tiene que estar nuestro regulador de velocidad para llevar nuevamente a la frecuencia nominal, ¿verdad? Algunas consecuencias de la frecuencia, como está aquí, sabemos que básicamente toda nuestra carga industrial es mayormente inductiva, ¿verdad? Con motores asíncronos, y la velocidad o la rotación de los motores asíncronos depende netamente de la frecuencia. Entonces, una variación de la frecuencia ocasiona un error en la velocidad nominal de los motores asíncronos, ¿verdad? Esto es algo que compromete mucho, principalmente la parte industrial, ¿sí? Cuando tenemos ciertos accionamientos mecánicos que van acoplados a los motores asíncronos y están proyectados de modo a trabajar con la velocidad nominal del motor, y la velocidad nominal del motor está en función de la frecuencia eléctrica. Tenemos aquí entonces un esquema básico de control de velocidad, de regulador de velocidad. En este caso tenemos una turbina a vapor, ¿sí? Tenemos aquí una válvula de la turbina a vapor, como está mostrando aquí. Aquí tenemos nuestro sistema de control. En nuestro sistema de control tenemos entonces tres señales de entrada. La primera señal de entrada acá es la frecuencia mecánica, la frecuencia de rotación de la máquina aquí. La segunda señal de entrada son la potencia y frecuencia en la red eléctrica, que está aquí. Y la tercera es la potencia y frecuencia de referencia que tenemos aquí, ¿okay? Entonces podemos decir que esto que está aquí, la potencia y frecuencia de la red eléctrica, es una retroalimentación de nuestro sistema de control para ver si nuestra potencia y frecuencia de referencia están siendo de modo como fue establecido aquí en la referencia o el set point, ¿okay? La acción de salida de este sistema de control es el control de la válvula de admisión aquí en nuestra turbina que tenemos en la figura, ¿okay? Entonces va a estar abriendo o cerrando la válvula de modo a que la salida, el paso del vapor a la turbina aumente o disminuya la velocidad de la máquina. Vimos entonces que
Nuestro sistema de control carga-frecuencia se consta de tres partes. ¿Sí? Esas tres partes vimos que primero tenemos el control primario. ¿Sí? Control primario nos dice que el control más rápido es el que primero asume cuando hay una condición transitoria o un desequilibrio entre el par mecánico y par eléctrico en la máquina síncrona. Lo que primero asume es el control primario. Acá nos da el tiempo de actuación entre 2 y 20 segundos. ¿Okay? Como dice acá, atiende la velocidad de giro del eje y la inercia del generador repercute en la rapidez del control, como habíamos comentado recién. Necesita de una energía cinética nuestra turbina, nuestro accionamiento mecánico, para poder llevar nuevamente a la velocidad nominal, y esto tiene una relación directa con la inercia de la máquina. Luego del control primario tenemos el control secundario, así como está aquí. Es el segundo control. Como nos dice acá, interviene entre 20 segundos y 2 minutos y se encarga de la gestión del CAG o del control automático de generación, restableciendo la frecuencia nominal y también respetando el intercambio de potencia entre áreas. Luego tenemos el control terciario, que es un control ya más lento, que entra después. Como dice acá, transcurrió unos 10 minutos. ¿Sí? Abarca el sistema eléctrico completo a fin de asegurar la reserva de energía por medio de un reparto de carga mejorado. Entonces, control de carga terciario, el control terciario, la finalidad es repartir toda la carga de modo equitativo en todos los generadores, ¿sí? De modo que exista una energía girante en las máquinas para poder tener una mayor confiabilidad así en mi central hidroeléctrica. Tenemos aquí un gráfico. Aquí tenemos una variación de frecuencia, un error en la frecuencia debido al que el generador tomó carga, y tenemos aquí el tiempo de accionamiento. Entonces tenemos hasta esta parte que está aquí, tuvo el control primario, ¿sí? Luego tenemos acá el control secundario de frecuencia, toda esta área que está aquí, ¿sí? Llevando entonces a la frecuencia al error 0, entonces llevando nuevamente la frecuencia a la frecuencia nominal. Entonces vamos a estar analizando cada uno de estos controles primario, secundario y terciario de modo más puntual. Acá tenemos algunas funciones también de nuestro regulador de velocidad, ¿sí? Evidentemente la función principal es el control de velocidad y potencia activa de forma estable. También tiene una función en lo que sea el relacionado al control primario, especialmente el arranque y la parada de la unidad generadora de manera controlada, ¿sí? En la segunda parte dice actuar la velocidad de la máquina para permitir el sincronismo en caso que nuestra máquina esté en vacío y queremos acoplar a la barra de generación, entonces permitir el sincronismo con la barra de generación. También dice acá control de las paradas de la unidad generadora en los rechazos de carga, ¿sí? Debe poder la máquina o el regulador de velocidad controlar a la máquina cuando exista un rechazo de carga. Responder a la orden del control principal. Si yo tengo una sala de control que es remota, entonces mi regulador de velocidad debe responder a todas esas órdenes que están ahí. Proteger a la unidad generadora con relación a la sobrevelocidad. Suplir al sistema de control principal la información acerca del funcionamiento. En este caso se está hablando de un sistema, puede ser un sistema SCADA, ¿sí? Donde mi regulador de velocidad me da información que va hasta el sistema SCADA para reportar el funcionamiento de todo el sistema de regulación de velocidad. Luego tenemos efectuar autodiagnóstico y generar acciones de control para protección de la unidad generadora, ¿sí? Conservar la energía de reserva necesaria, que es el control terciario,
respetar los compromisos de intercambio de energía en áreas vecinas. Sería el control secundario. Ok, en el sistema de control, de regulación de velocidad, algunas grandezas que influyen directamente, especialmente en la función de transferencia ahora en mi sistema regulador de velocidad. Entonces tenemos primeramente la inercia del conjunto turbina, ¿sí? La inercia de todo el conjunto de la turbina, el tiempo de respuesta de los actuadores hidráulicos, la inercia de agua en el conducto forzado, sobre velocidad por sobrepresión en el conducto forzado rechazo de carga, características del sistema eléctrico de potencia. Okay. Acá estamos analizando en caso de una central hidroeléctrica o una máquina hidráulica para poder modelar nuestro sistema de control carga-frecuencia. Okay. Bien, vamos a entrar entonces en el primer control, que es la regulación primaria. Dijimos que la regulación primaria es la que más rápido actúa. Nos decía hace rato, entre 2 segundos y 20 segundos, cuando ocurre el desequilibrio entre el par mecánico y el par eléctrico. Okay. Bien, tenemos inicialmente las distintas tecnologías de regulación primaria existentes. Entonces, el primer tipo de control regulador de velocidad fue el regulador mecánico, que se realizaba por el péndulo de Watt. ¿Okay? La operación aquí es manual, ¿verdad? Y se realiza localmente, ¿verdad? Este fue el primer tipo de controlador que era netamente mecánico. Luego después vinieron los controladores electromecánicos, ¿verdad? Electromecánico porque el sistema de control era mecánico, pero podía darse comandos eléctricos, ¿sí? Ya necesariamente no era un control local. Yo podía estar en un sector remoto y dar los comandos y daba un accionamiento en la parte mecánica de los equipos comprometidos en la regulación de velocidad. Después vinieron el regulador de velocidad con la electrónica analógica, ¿sí? Como dice su nombre, es un control electroelectrónico mediante amplificadores operacionales, ¿sí? Entonces es un circuito que controla la velocidad, ¿sí? Y la lógica era efectuada con equipos electrónicos de la tecnología analógica, ¿verdad? En este caso es mayormente utilizado con amplificadores operacionales. Luego después vinieron los equipos digitales o digital electrónico, ¿sí? Que ya el control se hace mediante algoritmos numéricos, mediante sistemas microcontrolados, ¿sí? Acá ya se usa también los microprocesadores, ¿verdad? Para poder hacer el sistema de control. Hoy por hoy la tecnología utilizada mayormente en estos tiempos es la digital electrónica para los reguladores de velocidad, ¿verdad? Aparte de esto, esto tiene mucha apertura, ¿verdad? Aparte del sistema de control, tienes oscilógrafo, me da una comunicación más fácil, ¿sí? Para poder realizarla en red con un sistema SCADA. Así que esto es lo que usualmente se utiliza más en nuestras centrales eléctricas. Vemos aquí la figura entonces de los reguladores de velocidad. Tenemos el péndulo de Watt, regulador isócrono, regulador con estatismo permanente y regulador con estatismo transitorio. Vamos a ir definiendo cada uno de estos reguladores, la respuesta que da cada uno de estos reguladores, regulador isócrono, la respuesta del estatismo permanente y del estatismo transitorio. Okay. Empezamos entonces con el péndulo de Watt. El péndulo de Watt es el primer regulador que existió, ¿sí? Con las máquinas a vapor. Fue largamente empleado. Y aquí nos comenta que a inicio o inicialmente no era una condición muy necesaria tener una frecuencia muy estable, ¿sí? Había un rango bastante amplio en la variación de frecuencia, no era tan exigente.
Luego acá nos dice que con el pasar del tiempo surgieron los sistemas de potencia interligados o interconectados y los generadores pasaron a necesitar de un regulador que tuviese capacidad de dividir la responsabilidad de corrección del desvío de frecuencia de una manera más equitativa entre los generadores que estuviesen interligados. ¿Okay? Entonces, evidentemente este es un regulador que tiene un error de frecuencia bastante amplio. Entonces aquí tenemos un esquema básico de cómo regula la velocidad. Es una turbina a vapor, siempre entonces ejerciendo control de la válvula que admite el flujo de vapor dentro de nuestras turbinas. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un regulador de velocidad de una turbina a vapor. Podemos analizar todos sus componentes. Esto que está aquí es el péndulo de Watt, que es el regulador de velocidad. ¿Sí? Este péndulo de Watt a mayor velocidad que gira, ¿sí? Mayor se desplaza hacia arriba. ¿Sí? Y esto hace aquí que ocurra una variación del punto delta XB. Delta XB nos indica la figura que se viene hacia abajo. ¿Ok? Y esto delta XB tiene una influencia directa aquí, en el punto D, que es delta XB. Entonces, esta influencia en el regulador de velocidad, que es un péndulo de Watt, tiene una influencia en el punto D. Esto hace que el punto D se desplace. ¿Sí? Al desplazar, que está aquí, mueve la válvula piloto. ¿Sí? Y esta válvula piloto está comandando a este cilindro que está aquí. Y este cilindro hidráulico mueve a la válvula de admisión de vapor para nuestra turbina que está aquí. Okay. Entonces vemos este sistema de control. En el punto D, a medida que se mueve el carretel acá de la válvula hidráulica y deja pasar el aceite a presión, moviendo acá el pistón para dar comando de apertura o cierre de la válvula. ¿Okay? Tenemos también la referencia aquí de potencia, ¿sí? O también referencia de velocidad. En el caso que yo quiera tener o variar la referencia o el set point de velocidad en mi sistema de control. Entonces, para variar eso, acá tenemos este dispositivo que está acá, ¿sí? Que está nombrado como speed changer, ¿sí? Donde yo puedo mover acá este tornillo sin fin y puedo modificar la referencia de mi sistema de control que está aquí. ¿Okay? Aquí tenemos una descripción de cada uno de los componentes de este sistema de control con péndulo de Watt. Luego aquí montamos un poquitito las funciones de transferencia. En este caso acá es el diagrama de bloques con la función de transferencia del regulador de velocidad. Luego tenemos acá la función de transferencias de la turbina a vapor. La turbina a vapor vimos que tiene dos etapas, ¿sí? Una turbina de presión alta y una turbina de presión baja. ¿Sí? Lo que hace es acá el vapor que entra, esto hace girar la turbina a presión alta, esa salida se reaprovecha con un recalentador y este vapor recalentado se vuelve a meter en la turbina a presión baja. Entonces la función de transferencia de esta turbina, esta que está aquí. Luego tenemos el diagrama de bloques, ¿sí? En un modelo carga generador, donde está influenciado acá la función de transferencia de nuestro sistema de potencia. ¿Okay? Luego metemos aquí en un diagrama de bloques todo el conjunto. Tenemos sistema de potencia, tenemos la función de transferencia en la turbina a vapor, la función de transferencia de los diagramas de bloques, y encontramos aquí una relación entrada-salida que nos dé el comportamiento de todo este sistema de control aquí. ¿Okay? Luego aquí modelamos y vemos que este sistema de control tiene una respuesta, ¿sí? Corrige la variación de frecuencia o el error de frecuencia, pero con un error, ¿sí? En el estado
permanente. ¿Ok? Bien, tenemos también aquí un ejemplo del péndulo de Watt con relación a una máquina hidráulica. ¿Verdad? En este caso que está acá, está el distribuidor, que es accionado acá por el servomotor hidráulico. Este servomotor hidráulico que mueve las paletas al distribuidor es accionado acá por la válvula distribuidora, ¿sí? Y lo que mueve el carretel acá de la válvula distribuidora, que está en el punto T aquí, está accionado acá por el péndulo de Watt. Y aquí nos dice, a medida que esto gira por fuerza centrífuga, ¿sí? A medida que aumenta, sube el péndulo, y a medida que disminuye la velocidad, el péndulo se mueve para abajo. Ok, este es el regulador entonces. Acá nos da una explicación descriptiva de este regulador. Y acá nos dice que este sistema, para ser aplicado a las turbinas hidráulicas, precisa de algunas modificaciones. Vimos recién que deja un error bastante considerable, y ese error es indeseable en las máquinas hidráulicas también. Okay. Acá nos explica, dice que el inconveniente de este sistema reside el hecho de que la velocidad de la máquina no es constante, ¿sí? Pues ella se fija en un valor superior cuando la carga disminuye, e inversamente si la carga aumenta. Ella se torna inferior a su valor normal, ¿sí? Entonces, acá nos dice que la velocidad de la máquina no es constante, ¿sí? Es el primer inconveniente acá que tenía este regulador de velocidad. Acá nos dice que en este regulador de velocidad causaba un error de 12% en la frecuencia, y lo que en aquella época era poco razonable, o era razonable, no había una exigencia tan pequeña con relación a la frecuencia. Luego después dice que se realizaron algunos cambios para reducir este error que está acá, y se llegó a un error de 5% a través de la frecuencia, ¿sí? Con un sistema de retroalimentación. ¿Okay? Aquí nos dice que hoy en día también el mercado exige una frecuencia exacta, ¿sí? Y como los reguladores existentes causaban un error de 5%, entonces fue necesaria la creación del sistema de control carga-frecuencia. ¿Okay? Como le dije, este fue el primer regulador que existió, que es un regulador netamente mecánico. Damos un repaso un poquitito acerca de los tipos de malla de control. Tenemos una malla abierta, luego tenemos una malla cerrada manual, donde aquí el operador puede hacer una comparación entre la referencia y la velocidad nominal de la máquina para poder efectuar cambios de modo manual en nuestro sistema de control de regulación de velocidad. Luego aquí tenemos un sistema con retroalimentación, ¿sí? con PID, que es un sistema de malla cerrada, ¿sí? Para un regulador de velocidad, que es el que se utiliza mayormente en estos tiempos. Bueno, vamos a ver ahora el regulador isócrono. ¿Cuál es la característica del regulador isócrono? Habíamos visto recién que aquel regulador que vimos mecánico, que el péndulo de Watt, dejaba un error en la frecuencia. Okay. Resulta que este regulador isócrono tiene una pequeña modificación aquí. Ustedes pueden ver, aquí tenemos nuestro péndulo de Watt, ¿sí? Y tenemos aquí esta parte que se le fue acoplada acá, que está acoplado el carretel de la válvula distribuidora con el cilindro a cuestión. Este pequeño cambio que se hizo desde el regulador isócrono permite, como dice acá, aumenta un error negativo en la frecuencia. El regulador aumenta la potencia mecánica aplicada, lo cual tiende a reducir el error en la frecuencia. ¿Sí? Ese efecto se conoce como un efecto integrador del regulador, que hace en remedio permanente cuando uno alcanza un error de frecuencia es cero. Con este cambio que está acá, con este integrador,
en el sistema de control, se logra a que la frecuencia vuelva a su valor nominal, ocasionando como un error igual a cero. Aquí tenemos una respuesta ante un escalón. Tenemos acá la frecuencia nominal, que está aquí. Luego nuestro generador tomó carga aquí, como está acá. Esta era la carga nominal, P sub m sub 0. Luego hubo una carga que se fue hasta P sub m. Aquí está. Este aumento de carga ocasionó una disminución de velocidad de nuestra máquina síncrona. Y a partir de aquí empieza a actuar entonces nuestro sistema de regulación de velocidad isócrono. Fíjense que el sistema isócrono reguló la velocidad y volvió a llevar nuevamente a la frecuencia nominal de la máquina y se estableció en un equilibrio delta sub pm, ¿sí? En este punto que está aquí. Entonces ya tenemos un equilibrio total entre el par mecánico y el par eléctrico, ¿sí? Entonces la característica de este regulador isócrono, como dice acá, mantiene la frecuencia constante en régimen permanente, y este regulador isócrono dice funciona correctamente en un sistema aislado donde existe un único generador, ¿sí? Este sistema de control es únicamente entonces utilizado cuando es una carga aislada con un único generador. Dice que este sistema de control tiene un polo en el origen, ¿sí? Y la respuesta es lenta en régimen transitorio y es inestable para bajos valores de ganancia, ¿sí? Ok, viendo esta característica aquí, tenemos aquí, esto es de una turbina hidráulica, ¿sí? El sistema de control. Tenemos acá, esta es la unidad que toma los efectos mecánicos para mover nuestro regulador de velocidad. Tenemos el cilindro principal, tenemos la válvula distribuidora, accionamiento electromecánico aquí para mover la válvula distribuidora, ¿sí? Que a la vez acciona nuestro servomotor para abrir las paletas al distribuidor, ¿sí? Entonces es un sistema retroalimentado. Fíjense, tenemos la turbina, el generador, nos retroalimenta aquí. Vamos al taquímetro. En el taquímetro comparamos la frecuencia set point con la frecuencia real. El error de la frecuencia viene acá al regulador PID, ¿sí? Del regulador PID pasa al bloque de límite de apertura, donde el límite de apertura es un dispositivo que controla la máxima apertura que puede tener el distribuidor. Luego tenemos aquí otra retroalimentación con el posicionador, ¿sí? Tenemos aquí la posición nominal que debe tener el servomotor aquí, el servomecanismo. Y aquí tenemos una lectura de la posición del servomecanismo para poder tomar una acción en el sistema de control. ¿Okay? Entonces vemos aquí en las características el porcentaje de carga con el porcentaje de velocidad nominal. A medida que la máquina va tomando carga, vemos acá que la velocidad o la frecuencia permanece siempre constante. Esta es la característica entonces de este regulador isócrono. Bueno, seguimos con la regulación primaria y vamos a ver un poco ahora este regulador con estatismo. Entonces, este regulador que está acá inicialmente nos dice, permite que varios generadores participen en el control primario de la frecuencia dentro de un mismo sistema, ¿sí? Entonces, la finalidad del regulador con estatismo es que varios generadores participen en la regulación primaria. Cuando hay un aumento de carga en mi sistema eléctrico de potencia, que participen conjuntamente en la regulación primaria. Ok, este regulador dice que tiene una constante R, ¿sí? R dice que es la característica del regulador en régimen permanente, y a R se le conoce como estatismo del generador, ¿sí? El estatismo que está aquí es esta pendiente negativa que existe, pendiente de esta recta entre potencia y frecuencia, ¿sí? Como nos dice acá el gráfico, una pendiente negativa
entre potencia y frecuencia, como está aquí. Acá dice que el estatismo permite un error en la frecuencia en régimen permanente, contrario a lo que sucedía con el regulador isócrono. Entonces vemos que está aquí, por ejemplo, tenemos inicialmente en la velocidad síncrona, con una potencia acá, P sub 0, donde había un equilibrio entre par mecánico y par eléctrico. Resulta acá que nos muestra este gráfico que la máquina tomó carga a este punto que está aquí, y al tomar carga, vean este punto que está aquí, con una velocidad menor a la velocidad de sincronismo que está aquí, de la máquina síncrona. ¿Okay? Entonces, esto nos da un error acá, delta omega, que es un error de velocidad. Acá vemos el gráfico, que estaba en una potencia inicial, la máquina tomó carga, se desaceleró, actuó el sistema de control con estatismo que está aquí, y aquí ya tenemos la potencia de equilibrio y la regulación del regulador con estatismo, dejando un pequeño error aquí con relación a la frecuencia. Bueno, entonces vamos a ver un poquitito ahora cuál es la ventaja de utilizar este regulador con estatismo. ¿Sí? Acá nos muestra que tenemos dos generadores. Este generador 1, que tiene esta característica de estatismo, y un generador 2, que tiene otra característica del estatismo. A simple vista podemos ver que las pendientes son diferentes, ¿sí? Tiene una pendiente más pronunciada que otra, y esas pendientes le llamamos estatismo. Estatismo R1, esto que está acá, estatismo R2 de este otro generador que está acá. Ok, entonces acá nos dice que cuando hay una variación de frecuencia, cuando tomo carga, estos dos generadores que están trabajando en paralelo, cada uno va a tomar una cierta cantidad de potencia de la variación de carga que hubo en el sistema. Y esa potencia que va a tomar cada generador está relacionada por esta fórmula que está acá. La potencia P sub 1, que depende del error de la frecuencia sobre el estatismo, y la potencia que va a tomar el generador 2, P sub 2, que depende del error de la frecuencia y del estatismo. Y acá lo especifica. La máquina con menor estatismo, que está aquí a la izquierda, va a contribuir a la regulación primaria con mayor porcentaje de potencia respecto a su potencia nominal. ¿Sí? La máquina que tiene menor estatismo, esta que está acá a la derecha, contribuye con menor porcentaje de potencia. ¿Sí? Entonces acá nos está ilustrando lo que pasa acá. Son dos generadores, hay un aumento de carga en la barra de generación. Entonces acá nos dice que este generador 1, por las características de su estatismo, va a tomar más carga que el generador número 2. Entonces el estatismo del regulador de velocidad nos da una muestra de la cantidad de carga que va a asumir cada generador en paralelo. ¿Okay? Acá tenemos también la misma cosa. En este caso le llama K aquí al estatismo de la máquina. Y la finalidad de esto es poder repartir en paralelo a los generadores. Entonces tenemos acá un registro temporal. Fíjense, tenemos acá la frecuencia que está aquí. Y aquí tenemos la carga de nuestra demanda. ¿Verdad? Bien, cómo están variando constantemente. Entonces vemos acá, en este instante, acá de 100 segundos, hubo un aumento de carga. ¿Sí? Acá también la regulación primaria tuvo una pequeña decaída de la frecuencia. ¿Sí? Luego acá vemos en 250 segundos que está aquí, una caída de la demanda. Eso aceleró acá la máquina. Entonces el regulador de velocidad está constantemente actuando, está siempre regulando la máquina, tratando de dejar en una posición de equilibrio entre generación y frecuencia con respecto a la carga de la demanda.
Bien, esta es la función de transferencia de una máquina con estatismo. Fíjense que se le agregó acá este bloque que se le llama estatismo y otro estatismo que es la medición de potencia activa, ¿verdad? O TPA. En el TPA que está acá tenemos, fíjense, una retroalimentación en la salida de nuestro generador de la potencia que está siendo producida o inyectada a la red. Entonces acá este bloque se pregunta, la potencia de referencia set point con relación a la potencia activa que está siendo inyectada a la red, y se pregunta si hay un error de potencia. En este caso aquí, este error de potencia va al estatismo, y este estatismo tiene función acá dentro del regulador PID. ¿Okay? En este caso, fíjense que es un regulador que tiene relación con la potencia activa. Este regulador que estamos viendo ahora no está mirando la rotación de la máquina, está mirando netamente la potencia activa que está siendo inyectada en la red. Compara con una potencia de referencia. Ok. Este estatismo V sub P que está acá, acá nos especifica, dice que para las máquinas de 60 Hz el estatismo es 5% y para las máquinas de 50 Hz es un estatismo de 2%. Okay. Entonces las características aquí, la carga, la rotación de la máquina. Entonces vemos aquí, a medida que la máquina va tomando carga, la velocidad de la máquina va disminuyendo, ¿sí? Okay. Con relación acá a la carga que va tomando. Así es el comportamiento de una máquina con estatismo que está aquí. Para visualizar un poco este fenómeno, vamos a hacer un ejercicio para ver lo que ocurre en el sistema. Entonces, en este ejercicio dice que tenemos dos generadores con un sistema de regulación de velocidad primaria con estatismo. ¿Okay? Tenemos entonces una máquina de 500 MVA, ¿sí? Con un estatismo de 3%, una máquina de 250 MVA con un estatismo de 1%. Dice que se produce un escalón, una variación de demanda de 100 megawatts. ¿Okay? Entonces tenemos acá nuestro sistema de potencia, ¿sí? En régimen permanente, fíjense que el error de la frecuencia es igual a 0, así como siempre dijimos. Cuando está equilibrado el par mecánico con el par eléctrico, el error de la frecuencia es 0. ¿Sí? Entonces consideramos lo siguiente. Inicialmente entonces nuestro sistema de potencia estaba en régimen permanente, estaba en equilibrio, y vamos a suponer que tenemos acá una nueva línea de transmisión, ¿sí? Y esta línea de transmisión aquí nos va a conectar a una industria, ¿sí? Y resulta que esta industria tiene una carga de 100 megavatios. ¿Ok? Bueno, ¿qué va a ocurrir entonces? Cuando cerremos acá el interruptor, conectamos a nuestra industria que va a consumir megavatios. En ese instante, todo el sistema acá de potencia va a sentir, ¿sí? Cuando siente acá este sistema de potencia, entonces va a ocurrir una variación de frecuencia. Dijimos, la máquina toma carga, disminuye la velocidad de la máquina. Entonces, cuando cerremos acá el interruptor, ¿verdad? Conectemos nuestra industria, va a ocurrir un error en la frecuencia, ¿ok? Y hay un aumento de carga de 100 megavatios, ¿ok? Y vamos a analizar ahora cómo se va a comportar nuestro sistema de regulación primaria con estatismo cuando eso ocurra en mi sistema eléctrico de potencia. Repasamos los valores. Entonces tenemos un generador 1 de 500 MW con un estatismo 3% y un generador 2 de 250 con un estatismo de 1%. Entonces vamos aquí.
a resolver este ejercicio. El estatismo, fíjense, que siempre está en PU. Entonces tenemos la frecuencia en PU y la variación de potencia en PU. Entonces acá lo que hacemos es, pasamos esta potencia en PU de la máquina 1, del generador 1, a la potencia real y base. En el generador 2 hacemos la misma cosa. Pasamos acá la potencia 2 de PU, convertimos a real y base, hasta aquí. E igualamos porque el error de frecuencia es igual para todo el sistema, ¿sí? El mismo error de frecuencia que va a tener la máquina 1 es el mismo error de frecuencia que va a tener la máquina 2. Todo el sistema va a estar involucrado con este error de frecuencia que está acá. Igualamos acá entonces el error de frecuencia de la máquina 1 y la máquina 2 y llegamos a esta relación que vemos aquí. Llegamos que 3 veces la variación de carga en la máquina 1 es igual a 2 veces la variación de carga en la máquina 2 que está aquí. ¿Okay? Entonces sabemos acá que la suma de la carga total que hubo es 100 megavatios, porque no hay problema. Entonces acá decimos la variación de potencia que absorbe la máquina 1 más la variación de potencia que absorbe la máquina 2 tiene que ser igual a 2 megavatios. Metemos aquí las igualdades que recién hallamos y nos da acá los valores. Acá que la máquina 1 va a tomar 40 megavatios y la máquina 2 va a tomar 60 megavatios, ¿verdad? Aquí las dos máquinas absorbieron la variación de 100 megavatios que hubo en nuestro sistema de potencia. Ahora, ¿cuál es el error que se va a quedar en el sistema? Acá primero hacemos el error en PU, ¿sí? En este caso de la máquina 1. Aquí nos da su valor en PU, 0,24%. Acá pasamos al valor real, que es PU por base, y tenemos el valor real que es 0.12 Hz. Es el error que va a dejar dentro de nuestro sistema de potencia. ¿Okay? Entonces aquí tenemos esta variación de potencia que hubo, fue absorbida tanto por la máquina 1 como por la máquina 2. La máquina 1 absorbió 40 megavatios, la máquina 2 absorbió 60 megavatios y el regulador primario dejó un error de menos 0,12 Hz en nuestro sistema de potencia. ¿Okay? Entonces, en la regulación primaria tenemos este error que está aquí, pero la variación de carga que hubo en nuestro sistema de potencia fue distribuida a todos los generadores que están comprometidos aquí. Bien, ese es el comportamiento entonces de una máquina entonces con estatismo que está acá. Esta condición de estatismo transitorio surge en las máquinas hidráulicas y es un fenómeno que vamos a ver de la siguiente manera. Resulta que en las paletas del distribuidor, nosotros sabemos que cuando abrimos la paleta del distribuidor, la máquina acelera y aumenta el par mecánico. De igual manera, cuando cerramos la paleta del distribuidor, disminuye el par mecánico, ¿sí? Y disminuye la velocidad también. Resulta que si nosotros vemos acá el gráfico, ¿sí? Acá tenemos la posición de la velocidad en nuestra turbina. Cuando hay un comando de aumento de la potencia, se da comando, se abrió el distribuidor para que aumente la potencia. Entonces el comportamiento es el siguiente. Hay primero una pequeña caída de velocidad, luego recién la velocidad va aumentando hasta llegar a la velocidad que el regulador debe tener en esa posición que está ahí, la velocidad mayor. Resulta que esto que está acá es un comportamiento transitorio en la máquina hidráulica y aquí nos explica un poquitito. Acá dice que al abrir el distribuidor para aumentar la generación, la potencia cae instantáneamente debido al aumento del área de paso del agua
asociado a que el caudal no aumenta instantáneamente por la inercia del agua compuesta. ¿Ok? Entonces acá nos está diciendo que cuando yo abro la paleta al distribuidor, está la inercia de todo el conjunto de agua y el caudal no aumenta instantáneamente. Lleva un tiempo para tener el caudal necesario para poder aumentar la velocidad de la máquina. ¿Ok? De igual manera también cuando yo cierro las paletas al distribuidor. Si yo cierro las paletas al distribuidor, ¿sí? Primero él tiene una aceleración, después empieza a disminuir la velocidad del distribuidor hasta llegar a la velocidad que deseamos. Entonces tiene también un comportamiento transitorio acá, esta máquina hidráulica, que también está asociado al caudal del agua que está aquí. Como dice acá, la potencia aumenta por la disminución del área de la salida del agua, asociado a un caudal que no disminuye instantáneamente por la inercia del agua en la compuerta. ¿Sí? Entonces también el caudal del agua no puede disminuir instantáneamente, tiene un pequeño lapso de tiempo, con lo cual provoca este efecto transitorio. Entonces, en los reguladores de velocidad con estatismo de máquina hidráulica, se debe compensar esta condición que estamos viendo acá. Y ahí es donde entra el estatismo transitorio. El estatismo transitorio compensa lo que pasa en estos puntos transitorios, ya sea en el comando de apertura o en el comando de cierre de las turbinas hidráulicas. Entonces, varían el valor del estatismo durante un pequeño lapso de tiempo para poder compensar estas dos condiciones que estuvimos analizando. Bien, ahora vamos a ver un poco el regulador secundario de frecuencia, cómo hace. Vimos recién en nuestro ejemplo que con el regulador primario, ¿sí?, se equilibró la demanda, pero quedó un pequeño error en nuestra frecuencia. Ahora vamos a ver qué hace este regulador secundario de frecuencia. Como vimos recién, en la regulación primaria, la frecuencia queda en un valor respecto al valor de referencia, ¿sí? Luego dice, el reparto del incremento de carga entre los generadores queda determinado por sus estatismos, ¿sí? El estatismo entonces determina qué generador va a tomar más carga o menos carga cuando hay una variación en la demanda, ¿verdad? Como dice acá, por lo general no se cumplirán los flujos de potencia programados entre áreas, ¿sí? Flujo de potencia programado entre áreas es cuando un área determinada tiene un compromiso de ceder un flujo de potencia, ya sea por contrato a un área determinada que está aquí, una potencia P programada que le tiene que suplir a otra área. Resulta que en la regulación primaria él no va a poder analizar esta cuestión que está acá. Él solamente va a analizar acá en su área determinada, ¿sí?, la variación que hubo en la demanda, va a repartir la carga entre los generadores de su determinada área, y ahí entra el regulador secundario. El regulador secundario entonces tiene que ver esas condiciones, tiene que ver, corregir el error de frecuencia que hubo y verificar la potencia programada entre áreas interconectadas. Entonces acá dice, es posible modificar la potencia de referencia del generador introduciendo una consigna de potencia de lazo en la regulación primaria. Bien, entonces vemos acá la acción de la regulación secundaria es, como dice acá, es modificar la consigna de potencia equivalente a desplazar verticalmente la característica frecuencia-potencia. Muy bien. Resulta que inicialmente yo estaba aquí, este es el estatismo de mi máquina, está aquí, y la máquina tomó carga hasta 0.5 pu, dando un ejemplo,
Y resulta que la máquina repartió la carga y me quedé acá con esta frecuencia que está aquí en este punto que está. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer la regulación secundaria? La regulación secundaria, esta recta A va a desplazar verticalmente, así como está esta recta B, se desplazó verticalmente aquí, hacia arriba, esta recta. Y fíjense que 0,5 PU al desplazar verticalmente, aquí llegó nuevamente en la velocidad de sincronismo o la frecuencia de referencia, ¿sí? Llevando a un error cero y manteniendo a la frecuencia estable. Entonces eso es lo que hace la regulación secundaria, ¿sí? Acá nos da un comentario que es bastante interesante. Acá nos dice que un grupo de centrales pertenece a uno o más generadores que estén habilitadas para la regulación secundaria de frecuencia. Podrán participar en forma conjunta en dicha regulación si cuenta con un control automático de generación. ¿Okay? Se llama comúnmente como CCAG, ¿sí? Control automático de generación. Control automático de generación, entonces toma en cuenta acá este desplazamiento vertical de los estatismos, teniendo en cuenta también las potencias programadas entre distintas áreas. Okay. Acá vemos un efecto. Tenemos acá la demanda, tenemos aquí la frecuencia, la potencia general, el regulador primario y el regulador primario. Fíjense que tenemos acá dos zonas, la acción primaria y la acción secundaria. Entonces acá en el gráfico tenemos, la demanda tuvo un impulso acá, ¿sí? A una nueva potencia. Cuando sufrió este impulso aquí la demanda, fíjense que la frecuencia decayó, la máquina empezó a frenar y primeramente actuó acá el regulador primario. El regulador primario empezó a actuar acá, corrigió y llevó una potencia P sub G y a la frecuencia F con un determinado error. Entonces, luego que actuó el regulador primario, aquí entra el regulador secundario, ¿sí? Que lleva, fíjense ustedes que va a llevar la frecuencia a su valor nominal. Si bien el regulador secundario tarda más tiempo, fíjense que el regulador primario es más rápido con relación al regulador secundario, pero aquí en la regulación primaria, como dijimos recién, desplaza verticalmente el estatismo, llevando a la frecuencia nominal nuevamente. Bien, ahora les voy a mostrar un poquitito un regulador de velocidad. Este regulador de velocidad es utilizado en la ITV nacional. Es de la marca Navy Peak, una marca francesa. ¿Sí? Es un regulador de velocidad de tecnología electrónica analógica. ¿Sí? Acá está la regulación de velocidad, TGC, que es la sigla de Torque Generation Control. Este modelo que está acá en el PIC se usa en la máquina 1 hasta la máquina 18. Tecnología analógica, acelero taquimétrico. ¿Okay? Vamos a ver un poquitito a grandes rasgos el sistema de control, cómo funciona. Tenemos acá todo el sistema de control electrónico, ¿sí? El regulador de velocidad, el posicionador, el circuito electrohidráulico, los sensores de posición. ¿Okay? Tenemos acá su diagrama de control. Fíjense que tenemos acá lo siguiente. Tenemos acá este taquímetro, ¿sí? El taquímetro tiene un control por frecuencia. Fíjense que la retroalimentación acá es en frecuencia, ¿sí? Con relación a la frecuencia set point que está aquí, ¿okay? Que él está viendo. Y tiene acá un switch, ¿sí? Que puede ser la frecuencia de referencia set point, ¿sí? O podemos cambiar a la frecuencia del sistema para la regulación. ¿Okay? Luego tenemos acá nuestro PID, nuestro sistema PID, el limitador de apertura y el posicionador que da comando de salida. También tenemos otro control, el control frecuencia,
un control por potencia, que dice acá, potencia activa, por TPA. Entonces el TPA, fíjense, que nos está introduciendo el valor de la potencia activa de la red, ¿sí? Y está comparando con el valor set point de la potencia. Entonces, el error que hay entre la potencia activa de la red con la potencia activa set point va acá a este sistema de control con el estatismo y tiene una función directa con el controlador PID. Acá tenemos entonces los distintos componentes. Tenemos el TPA, ¿sí? Que toma la tensión a través de un TP de 100 volts y la corriente a través de un TC de 5 amperes, ¿sí? Y acá traduce nuevamente a potencia y aquí tenemos el error de potencia que hay, ¿sí? Estos R que ustedes están viendo acá, R21, R22, son distintos relés, ¿sí? Y vamos a ver enseguida las funciones de cada uno de estos relés. ¿Ok? Entonces fíjense, tenemos a la entrada de potencia acá por el TPA, ¿sí? Que tiene acción en el sistema de control, y también tenemos acá la entrada de frecuencia, ¿sí? A través de los sensores de IDH. De IDH son dos sensores inductivos que están en la máquina y me dan acá la velocidad de rotación de la máquina. Entonces puede ser un control por potencia activa o también un control por taquímetro, como dice nuestro sistema de control aquí. Aquí tenemos los comandos de salida. Fíjense que tenemos los comandos de apertura acá, ¿sí? Del servomecanismo que va a mover la paleta al distribuidor. Son todos servomecanismos hidráulicos, ¿okay? Luego tenemos acá una retroalimentación. Tenemos acá la posición del servomecanismo que está aquí. Tenemos acá con VR la apertura también de la paleta. Un equipo que se llama variómetro, ¿sí? Para ver la posición del servomecanismo hidráulico. Aquí tenemos una interfaz que tiene el sistema de control. Fíjense que puede tener un disyuntor auxiliar, una señal de escada, todas las señales de entrada tenemos aquí. Las señales de salida lógica. Vimos que una de las funciones del regulador de velocidad es poder reportar a mi sistema de control remoto todas las condiciones que están en mi sistema de control de velocidad. Gran parte de eso se hace con transductores de 4 a 20 mA, ¿sí? Los que son de salida analógica, y eso lleva de aquí todos estos valores que están aquí de ajuste al sistema SCADA. Tenemos todos los módulos electrónicos, los nombres. Tenemos por ejemplo el modelo 6N255, ese se encarga de la medición de potencia activa. Tenemos por ejemplo acá el 6N296, es el módulo que se encarga del estatismo. El modelo es Rapid 77, ¿sí? De la marca Nailpeak. Tenemos los relés de control también. Tenemos acá, este es un plano electrónico de los variómetros que están aquí. Y fíjense que toda la tecnología del sistema de control acá es electrónica analógica a través de amplificadores operacionales. Okay, entonces tenemos acá el esquema, el variómetro. Este variómetro me da la posición de la válvula distribuidora, ¿sí? Y esta válvula distribuidora comanda acá el servomecanismo que está en la apertura de la paleta al distribuidor, como está aquí. Ok, luego tenemos una válvula de seguridad, ¿sí? Y un actuador. Este actuador me permite el paso o el cierre de todo el aceite hidráulico para poder realizar acá el accionamiento mecánico, ¿sí? Entonces el regulador electrónico, que es el TGC, da el comando a todo este equipo, que es un equipo mecánico hidráulico. Tenemos aquí entonces los sensores de IDH, los sensores inductivos, que dan la posición, o perdón, la rotación de la máquina. Tenemos acá el variómetro de la válvula distribuidora,
aquí, que me da la posición de la válvula distribuidora. Tenemos acá la válvula actuadora que está aquí. Luego tenemos otro variómetro del servomecanismo, y este variómetro me indica el porcentaje de apertura acá, ¿sí?, de la posición del mecanismo que da el accionamiento para la apertura del distribuidor. Ok, este es el TGC, el control electrónico. Todos esos equipos que vimos recién, 6N250, todos esos son placas que están aquí. Y cada placa tiene su función específica, ¿verdad? Uno era el TPA, limitador de potencia. Otro era el regulador con taquímetro. Cada uno de ellos tiene. Acá tenemos la consola. Fíjense que en el modo manual, ¿sí?, yo puedo regular tanto el estatismo de la máquina, ¿sí?, tienen porcentaje de 0 a 10%. En este caso es una máquina de 50 Hz que está regulado en 2% de estatismo que está aquí. Muy bien, esta era la clase de hoy.